Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Primera de Tesalonicenses 3:12. ¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Y una vez más para compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Y gracias le damos a Dios por permitirnos seguir llevando esta palabra que es tan importante en nuestro tiempo. Y queremos seguir hablando sobre el arrebatamiento porque creemos que es una de las doctrinas, si no la más importante en este tiempo. Porque tenemos que saber qué está pasando en nuestro tiempo, qué Dios ha designado para nuestra vida y el tiempo que estamos viviendo, qué profecías, qué palabra de Dios se debe de cumplir. Y es bueno que conozcamos a fondo la palabra de Dios. Entre más nos esforcemos, mejor preparados vamos a estar y más aseguramos nuestra salvación en Cristo Jesús por medio de la fe. Así que seguimos hablando y estamos en el libro de Tesalonicenses. Hablamos del capítulo 1 y 2, lo más sobresaliente del capítulo 1 y 2, donde en el capítulo 1 el apóstol pues se refiere a los tesalonicenses diciéndoles de que cuando él fue y les llevó el evangelio, los recibieron en medio de gran tribulación, pero que estaban llenos de gozo. En el capítulo 2 el apóstol les dice de que cuando él fue a llevarles el evangelio también, hablando de lo mismo, dice que él no escondió ningún tipo de avaricia, ni mucho menos ningún tipo de vanagloria, porque en su tiempo el apóstol pues era un hombre que tenía mucho poder de Dios. Para él hacer milagros era una cosa muy común, muy normal, sanar enfermos y cosas por el estilo. Pero lo más importante era la palabra, los misterios que Dios le reveló a este apóstol. Por lo tanto, él podía enaltecerse, sentirse mejor que nadie, pero dice que nunca tuvo ninguna vanagloria, ni recibió tampoco ninguna vanagloria de los hombres, ni mucho menos ninguna avaricia, ni codicia, ni cosas de las cuales él pudo haberse aprovechado por predicar el evangelio, porque hay que reconocer que si Dios le da el don de hacer milagros a un hombre, a alguien que le sirva, y esta persona es capaz de hacer un milagro que solucionar un problema a través de un milagro, que nadie, ni la ciencia ni nadie puede solucionar, pues eso puede causar mucha admiración e incluso hacer que la gente se admire e incluso querer darle cosas como regalos a los hombres, que eso se ha visto mucho desde la antigüedad. Por ejemplo, en el caso del profeta Balaam, eso fue lo que le sucedió. Aquel rey le dijo: te voy a colmar de bienes, de regalos, de fama, de aplausos, pero maldíceme este pueblo, porque era un profeta genuino, pero él decía: no puedo hacer eso porque el Espíritu de Dios es el que realmente habla por mí, y aunque yo esté dispuesto a maldecirlos, pues yo termino bendiciéndolos porque yo para eso fui enviado. Y bueno, eso es lo que pasa con una persona que es genuina de parte de Dios. Dios lo dota de poder, de algún don, pero tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la vanagloria, ni mucho menos usarlo para estafar a la gente o para aprovecharnos de la gente, sino que todo lo tenemos que hacer para provecho del ser humano. Por eso siempre tiene que ir por delante la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, donde dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y de esa forma no le vamos a hacer nunca daño al prójimo. Lejos de hacerle daño, lo vamos a ayudar, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, y los mandamientos más grandes ahí están. Entonces el apóstol, eso es lo que le dice a los tesalonicenses. En el capítulo 3 el apóstol sigue hablando y solamente habla de que él está preocupado por los tesalonicenses cuando no está cerca de ellos y quiere saber cómo están en la fe. Y lo que les escribe en el capítulo 3 es para demostrarles cuánto él los quiere, los ama, y cuánto quisiera estar con ellos y seguirles enseñando, y quiere que estén firmes en la fe. Entonces en el capítulo 3 voy a leer un par de versos. En el verso 3:9 dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podríamos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia,
para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe. Aquí dice, orando de día y de noche por ellos. O sea, el apóstol dice que está intercediendo por ellos de día y de noche. Una cosa importantísima. Una cosa es que nosotros, lo que conocemos hoy en día, mucha gente usa la doctrina, vive en la doctrina de la confesión, que es bíblico porque la palabra de Dios habla de eso, pero no todo el tiempo vamos a estar apoyándonos en eso, porque aquí claramente el apóstol está diciendo a las tesalonicenses que él ora por ellos, intercede por ellos de día y de noche. O sea, él se pone a clamar, a gemir en el Espíritu por estos tesalonicenses para que sean afirmados en la fe. No solamente está confesando que les vaya bien y que no les falte nada, sino que ya a ponerse a orar y interceder, ponerse en la brecha por una persona es otra cosa. Y aquí el apóstol está diciendo que eso se tiene que hacer de día y de noche cuando uno quiere que las personas sean afirmadas en la fe. Sigue diciendo más en el verso 12, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos con ustedes, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí está la oración del apóstol San Pablo, la intercesión dice que para que sus corazones sean afirmados irreprensiblemente en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque estas cartas, acuérdense que hablan exclusivamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del arrebatamiento. Entonces el apóstol les está dando instrucciones cómo deben de vivir, cómo deben de estar preparados. Y los versos más poderosos que podemos mencionar aquí en estas epístolas están en el capítulo 5, verso 27, donde el apóstol le dice a los tesalonicenses, les urjo, es una emergencia que ustedes, estas cartas que les estoy enviando que hablan acerca de la venida del Señor Jesucristo, y que no solamente la venida del Señor Jesucristo, sino que hablan de la aparición del anticristo, de la apostasía en que va a vivir la iglesia cristiana, y todo esto lo tienen que saber ustedes para que estén prevenidos. Dice, les urgo que esta carta sea leída a todos los santos, a toda gente cristiana y a toda aquella persona que esté dispuesta a escuchar y a escapar a encontrar a Cristo y tenerlo como Señor y Salvador, permanecer en fe. Pues porque todo el mundo lo necesita y se merece una oportunidad, y Dios quiere darle una oportunidad, así como lo estamos haciendo por medio de las redes sociales. El apóstol dice, les urjo solemnemente que esta carta sea leída, y eso es lo que hemos estado haciendo a través de estos 20 siglos, pero cuánto más hoy en día, cuando estamos al final ya de los tiempos, cuando todas las señales nos indican de que el Señor Jesucristo va a retornar por su iglesia en cualquier momento. Y después de eso va a haber solo lamentación y dolor, porque se comienzan los 7 años de la gran tribulación, y allí no va a haber absolutamente, todo va a cambiar para mal. Pocas personas se van a salvar, porque pues hasta ahí termina la gracia. Entonces el apóstol les está diciendo ahí que sus corazones sean guardados irreprensiblemente en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender una cosa, de estas cartas de lo principal que hablan de cómo debe vivir uno es en santidad. Y fíjese lo importante de vivir en santidad para Dios y para uno. Santidad es pues uno de los atributos del carácter de Dios, podemos decir, es el carácter que más sobresale en Dios. Dios es amor, Dios es un Dios pacífico, Dios es misericordioso, pero Dios también es santo. Y cuando la palabra de Dios habla de que Dios es santo, vea que es la única vez cuando los querubines y serafines que adoran a Dios, que están en su trono, alrededor de su trono, no dicen que el Señor es amor, 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 que lo repitan, o que Dios es misericordia 3 veces, sino que cuando se refieren a Dios, cuando adoran a Dios estos seres vivientes, sí dicen, santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos, como por ejemplo cuando el profeta Isaías tuvo esa visión en el capítulo 6 del libro de Isaías, dice que vio estos seres vivientes que adoraban a Dios y decían, santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos. En el libro de Revelación también vemos lo mismo. Solamente cuando se refieren a su santidad es que repiten 3 veces,
sea dándonos a entender de que es el carácter más importante que podemos verle, el atributo más importante que podemos ver en Dios, su santidad. Y por eso la palabra de Dios, vea, dice que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y hay gente que conoce a perfección la doctrina de la justificación. Pero escuche esto, la doctrina de la justificación y el ser justificados por la fe en Cristo Jesús, no lo vamos a tomar muy en serio ni a cabalidad como debe de ser, si no estamos dispuestos a vivir en santidad y alcanzar un nivel de santidad, para que entonces aprendamos exactamente lo que significa ser justificados por fe. Porque una vez más, escuche, una cosa es conocer la palabra de Dios de memoria, otra cosa es vivirla. Una cosa es conocer el libro y otra cosa es conocer al autor del libro. Y para conocer al autor del libro solamente viviendo el espíritu de santidad. Acuérdese que esto es lo que le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia, a quien le hace esta promesa del rapto, del arrebatamiento. Le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está para venir sobre todos los que moran sobre la tierra, todos. No solamente los pobres o los ricos o los religiosos, no, dice el Señor, voy a probar a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dice a todo el mundo? Porque en nuestro tiempo, a través de las redes sociales, se está llevando el Evangelio para darle oportunidad a todo el mundo. Por lo tanto, todo el mundo es responsable delante de Dios de aquí para adelante. Y lo primero que le dice Dios a esta iglesia de Filadelfia, yo soy el santo y el verdadero. Si ustedes viven mi estilo de vida de santidad, porque yo soy santo, es lo que más le agrada a Dios. Apártense de la maldad, apártense del pecado. Van a poder discernir fácilmente de que yo soy el verdadero. Si ustedes no viven mi estilo de vida de santidad, el cual es equivalente a andar en luz, entonces ustedes van a ser engañados, lo que dijo en Mateo 24, tengan cuidado de que no sean engañados, porque muchos profetas y muchos falsos cristos van a aparecer, y a través de estos 20 siglos han aparecido muchos. El apóstol, como hemos hablado, el apóstol San Juan habla, dice que muchos anticristos salieron de entre nosotros, pero no todos se van, unos se quedan en la iglesia, y poca gente sabe discernir sus artimañas. Entonces hay que vivir el espíritu, la vida de santidad que Dios demanda, porque solo así podemos darnos cuenta de que Él es el verdadero. Vea lo que dice la palabra de Dios. Después de que abre los sellos, que ya pasó el rapto, según lo que creemos en la palabra de Dios, en el capítulo 6 de Revelación, aparece el anticristo en un caballo blanco. Después de eso, es quitada, dice, en el segundo sello, fue quitada la paz de la tierra. Y la cuarta parte de la tierra murió a causa de la guerra, de las pestilencias, del hambre y de las fieras del campo. Después dice que abrió el próximo sello, y dice que vio las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y que salieron vivieron en el periodo de la gran tribulación y murieron por causa de la palabra de Dios. Vea, dice, las almas de estas personas estaban en el altar, dice, bajo el altar, clamando y diciendo, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? Vea cómo se expresa esta gente. Entonces es importante ver de que esta gente se expresa así. Reconocen a Dios como santo y verdadero, porque dicen, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Obviamente porque fueron mártires que entregaron su vida por la palabra de Dios y por Cristo. Pero vea las palabras que usan, lo reconocen como santo y verdadero, que son las palabras con las que el Señor se da a conocer, como se define a la iglesia de Filadelfia, a quien le hace esta promesa del arrebatamiento. ¿Por qué aquellas personas lo reconocen ahora como Señor santo y verdadero? Porque lo más seguro es que esa gente fueron personas que se quedaron atrás, no se fueron en el arrebatamiento, no estaban preparados, eran vírgenes insensatas, la iglesia de la Odisea, aquellos que confían en las cosas de este mundo, que están prosperados exteriormente, pero no interiormente. Se quedan a sufrir el martirio por causa del Señor Jesucristo,
Y entonces sí lo reconocen como el santo y el verdadero. Por eso le piden a Dios: ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra, Señor santo y verdadero? Por eso es importantísimo que pongamos empeño a la palabra de Dios, porque ahí claramente estamos viendo de que esas personas pues se quedaron. No quisieron reconocer al Señor Jesucristo como santo y verdadero. Y entonces pues ahí pagaron las consecuencias. Están en el altar. Son salvas, son almas que son salvas y están conscientes, esto es bien importantísimo, están conscientes de que están ahí y que sufrieron el martirio, no están dormidos. El apóstol dice: no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Pero eso de dormir no significa que es un dormir como uno lo duerme físicamente. No, ese dormir significa de que ya no tiene actividad de la persona en este mundo, pero no significa de que no está consciente en alguna parte a donde se fue. Y entonces queremos hablar un poquito, especialmente en este tiempo de Semana Santa, donde se habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poco porque esto está relacionado con la resurrección y con este tiempo también. Entonces, en el libro de Corintios, que en el capítulo 15, donde también habla de este arrebatamiento, esto que estamos mencionando, todo el capítulo 15 habla de la resurrección, todo lo que tiene que ver con la resurrección. Y el apóstol San Pablo le empieza hablando a los corintios. Primeramente les dice: yo recibí del Señor Jesucristo el día que fue crucificado, cuando hizo la última cena, dice, cuando les dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, que por ustedes es derramada. Entonces ahí el apóstol les explica lo que pasó en la última Pascua, ahora llaman la última cena. Y luego entonces empieza a hablar de la resurrección. Dice: pero si Cristo no resucitó, ¿cómo es que nosotros seguimos predicando la resurrección? Dice: si en verdad Cristo no resucitó, entonces ustedes están muertos en sus pecados y delitos todavía, y su fe es vana. Dice, y una cosa que menciona ahí el apóstol en el capítulo 15 y verso 12 de primer libro de los Corintios, vea lo que dice. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y vea lo que dice el verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces ve aquí, empieza a hablar de la resurrección. Y el apóstol les reprocha a unos de allí, de esa iglesia, dice: ¿por qué entonces algunos de ustedes no creen que es resurrección? Dice: nosotros predicamos que es resurrección, si realmente no existe la resurrección. Si Cristo nunca resucitó, entonces nuestra fe es vana. Dice: seguimos en nuestros pecados, no tenemos esperanza. Y lo peor de todo es que somos hallados falsos testigos de Dios. Aquí esto es donde entonces mucha gente no le gusta el Evangelio. Porque si no creemos en la resurrección, y esto es importantísimo entonces, tampoco creemos en el arrebatamiento. Porque el arrebatamiento está totalmente ligado a la resurrección. El Señor Jesucristo resucitó hace 2000 años y hubo muchos testigos, los apóstoles, otras personas que resucitaron juntamente con Él, que resucitaron a un cuerpo natural y volvieron a morir, pero resucitaron. Y así, en aquel entonces, pues muchos testigos seculares, y los apóstoles escribieron de esto, de su resurrección, que ellos fueron testigos y todo. Entonces el Señor resucitó, y a través de todos estos siglos Él se ha manifestado a personas. Y cuando se le apareció a los apóstoles que andaban pescando de regreso en el mar, los llamó y estuvieron con Él. Y dijo: ¿tienen algo que comer? Hicieron unos pescados allí, asaron pescado y comieron. Y Él para demostrarles que Él había resucitado en un cuerpo físico, pero ya obviamente un cuerpo que ya no estaba sujeto al cansancio, al hambre, a todo tipo de tentación y de necesidad, sino que con un cuerpo glorificado, pero para demostrarles que Él había resucitado, que no era un espíritu. Y acá entonces dice que si no creemos esto y hablamos y creemos que
somos cristianos y nos proclamamos como cristianos, sin importar qué denominación sea. Si no creemos en esto, dice que somos testigos falsos realmente. Somos unos mentirosos. Pero no. Aquí el apóstol sigue hablando, dice, no, pero Cristo sí resucitó. Para todas aquellas personas que no creen esto, porque hay muchas religiones y religiones grandes que realmente niegan que el Señor Jesucristo resucitó. Y si niegan que Cristo resucitó, también niegan la doctrina del arrebatamiento, porque está totalmente ligada una cosa con otra. Los muertos en Cristo resucitarán primero porque ya hay garantía de que vamos a resucitar por cuanto el Señor resucitó. Que la gente no lo crea por no investigar. Es un problema grave entre los seres humanos, que a veces hay cosas que necesitamos averiguar por nosotros mismos y no lo hacemos hasta que es demasiado tarde. Por eso es mi consejo, hay que estudiar las palabras de Dios, hay que escudriñar, hay que tener una relación fuerte con Dios, porque este mundo está saturado de mentira. Y una de las mentiras que hay en las religiones, incluso en el mismo cristianismo, cómo va invadiendo estas mentiras, es que empiezan a negar que el Señor Jesucristo realmente resucitó o que resucitó en un cuerpo. Y entonces, si no creen eso, tampoco creen en el arrebatamiento, porque son cosas que van totalmente ligadas. Entonces, ahí el apóstol les explica, todo ese capítulo 15 del libro de Corintios habla de la resurrección, y por eso al final, lo que les habla el apóstol les dice, aquí les enseño un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos. Acuérdese que el estar dormido en este caso no significa no estar consciente, porque las almas de aquellos que ya mencioné en el capítulo 6 del libro de Revelación, almas que murieron por causa de la palabra de Dios, por causa del Señor Jesucristo, estaban conscientes y le pedían, le hacían una petición a Dios: ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estaban totalmente conscientes, lo cual significa de que todo ser humano, cuando parte de este mundo, se va a un lugar y está consciente de ese lugar, de todo lo que pasa en ese lugar. Si se va al cielo, está consciente de lo que pasa en el cielo. No está completo porque hay que resucitar como el Señor Jesucristo, pero está consciente. Las personas que se mueren sin Cristo se van a un lugar que la Biblia llama como infierno, que es la parte inferior de la tierra de este mundo, para que estén allí guardados hasta el día del juicio del trono blanco, cuando los libros se van a abrir y Dios va a juzgar a cada persona que se va a ese lugar de acuerdo a sus obras, porque Dios está escribiendo el diario de las personas, de todo ser humano, y ese diario que Dios escribe de nosotros, todas las obras buenas y malas, pero desafortunadamente es más lo malo, muchísimo más lo malo que hacemos, solamente puede ser borrado con la sangre del Señor Jesucristo, para que ya no tengamos que enfrentar ningún juicio, y cuando muramos nos vayamos al cielo, si muramos antes de que el Señor Jesucristo. Por eso dice en el arrebatamiento de que Él nos va a transformar y que en el aire nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo. Primero todos aquellos muertos, desde Abel hasta el último que muera en ese momento del arrebatamiento en Cristo, va a ser transformado, y así vamos a irnos al cielo con el Señor por un tiempo. Pero todas las personas que mueren sin Cristo se van a ese lugar de tormento. Vea, y muchas religiones, como vuelvo a repetir, dicen que no es así, pero hay que averiguar por uno mismo, porque si uno se pone a confiar en los hombres, estamos perdidos. Hay que confiar en la palabra de Dios primero. En el libro de Lucas capítulo 16 y en el verso 19 dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo hablando de esto, una historia muy conocida, no parábola, porque mucha gente esto dice que es una parábola. Esto no es una parábola, esto fue un hecho real. Y aquí vamos a mencionar unas cosas pues muy importantísimas. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió
el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades el rico, sigue hablando del rico, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar para acá no pueden, ni tampoco de aquí para allá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham les dijo: A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Vea todo lo que dice que muchos la definen como parábola, pero no es parábola. Esto fue una historia real, porque el Señor Jesucristo dice: hubo un hombre rico y Lázaro. Hasta del nombre de este mendigo, el Señor Jesucristo dice que se llamaba Lázaro. Si fuera una parábola, el Señor no hubiera usado un nombre propio. Pero dice: existió un hombre rico. Dice que todos los días tenía tanta riqueza que todos los días hacía fiesta. Y a la puerta de su casa estaba este hombre que estaba enfermo. Estaba en la total miseria. Estaba hasta enfermo. Pero una cosa que tenemos que aprender de estos 2 personajes aquí: uno, eran los 2 extremos que existen muchas veces en la humanidad. Uno, la riqueza de un montón para hacer fiesta todos los días. Pero escuche una vez más, porque estamos hablando de esto: prosperado exteriormente, pero muerto interiormente. Nada de progreso en su alma, porque no tenía absolutamente ninguna bondad para y lo más seguro es que para ninguna persona que estaba enfermo allí, muriéndose, ni siquiera porque lo veía allí, fíjese, no se conmovía para nada. Ese es el tipo de personas que existen mucho en este universo, en este planeta, y hoy en día mucho, que están prosperados exteriormente hasta lo sumo, pero están totalmente muertos por dentro, porque su alma no hay absolutamente la menor misericordia ni bondad por nadie. Bueno, total de que se murieron los 2. Dice que este Lázaro fue llevado al seno de Abraham, que era el paraíso de aquel entonces, que estaba en el centro de la tierra. Porque aquí está diciendo claramente Abraham, dice de que el infierno y el paraíso estaban divididos, estaban a la misma altura, pero estaban divididos. Una gran cima los dividía, de tal forma que no podían cruzar. Y en un lado estaba el lugar de tormento y en el otro estaba el lugar de consuelo. Todos aquellos que murieron, desde Abel hasta el ladrón de la cruz, cuando el Señor le dijo: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo: Vas a estar conmigo en el paraíso. Allí llegaban todas esas personas a descansar, a ser consoladas, mientras el Señor Jesucristo venía, moría y resucitaba y se los iba a llevar. En el libro de Efesios dice eso, que llevó cautiva la cautividad. Entonces, acá, esto sucede antes de que el Señor Jesucristo muera y venga aquí a este mundo. Y dice que este hombre rico, entonces lo sepultaron su cuerpo. Posiblemente a Lázaro ni siquiera lo sepultaron porque era tan pobre, posiblemente ni familia tenía. Tal vez por eso no dice que lo sepultaron a Lázaro. En cambio, el hombre rico pues tenía dinero. Dice: pero él inmediatamente se vio en el infierno, en el Hades, dice, atormentado. Y de lejos dice que vio a Abraham y le dijo: Padre Abraham, ¿por qué no le permites a Lázaro? Y vio a Lázaro también. Que moje, fíjese lo que dice, que moje con la punta de su dedo mi lengua con agua. Allá en la tierra tenía todo, tenía vinos, tenía todo lo que quisiera en abundancia. Y acá se conforma con una gotita de agua. Imagínense la terrible miseria y dolor y tormento en que se encuentra este hombre allá. Entonces Abraham le dice: no podemos cruzar, dice. Además dice: acuérdate que tú tuviste tus bienes
allá en la tierra y Lázaro tuvo sus males, dando a entender, Lázaro estuvo en la vil miseria. Pero él nunca renegó de eso, no maldijo a Dios, no renegó de su fe, de todo eso. Se conformó hasta que murió. Y murió con la fe en que Dios un día lo iba a restablecer, le iba a dar paz, consuelo y vida eterna. Dice, tú pudiste haber escogido también lo mismo que él, aun cuando era rico, pero tú permitiste que la riqueza te cegara, porque la riqueza en sí no es mala si se usa como Dios dice. Lo malo está que si nos dejamos que nos ciegue, se convierte en pecado y el pecado ciega. La avaricia, la codicia, y por eso decimos de que hay mucha gente, no necesariamente rica tampoco, hay mucha gente que es de media clase y pobre, que lo poquito que tienen dejan que los ciegue, porque su alma no prospera. La única forma de que nuestra alma prospere es con la palabra de Dios, como hemos dicho, porque la palabra de Dios es perfecta, que puede enderezar o prosperar nuestras vidas. Así de que tenemos que tomar esto muy en serio. Entonces, ¿qué pasa? Quería que después, como no podía llevarle Lázaro ningún consuelo al rico, le dijo, entonces permite que vaya y que le hable a mis 5 hermanos. Tengo 5 hermanos para que se arrepientan y no vengan a este lugar. Y Abraham le dice, no se puede, dice, allí tienen a los profetas y a la ley, dice, todo eso lo tienen a Moisés, que los escuchen a ellos. Se ve una cosa importantísima que le dice Abraham a este rico, dice, porque si no hacen caso a la ley de Moisés y a los profetas estando en el Antiguo Testamento, tampoco van a hacer caso aunque se levante uno de los muertos. Imagínense la terrible situación del ser humano. Ni aunque se levante alguien de los muertos, por eso a veces los milagros no salvan a las personas, solo los emocionan. Dice, aunque se levante uno de los muertos, no se van a persuadir. En otras palabras, por eso hay que ponernos a estudiar la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo se levantó de los muertos hace 2000 años y por eso decimos que hay mucha gente que no cree. Sí, de que aquí lo dejamos con esta enseñanza y están conscientes, tanto los que están en el cielo como los que están en ese lugar. Están conscientes, no están dormidos como en el cuerpo físico, están conscientes de lo que está pasando. Uno estaba en tormento, el otro estaba siendo consolado. Así que hay que tomar esto en serio y vamos a seguir hablando porque es muy importante y que nos prevengamos. Si usted no ha aceptado a Cristo, acéptelo. Hoy es su día, esta es su oportunidad, no la pase por alto, no la desperdicie porque no sabemos si mañana vamos a seguir viviendo. Acéptelo, ahí está la oración después de este mensaje y que Dios lo bendiga y hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.